tardes, compañeros, académicos y autoridades. Me es muy grato darle nuevamente la más cordial bienvenida a la Feria del Libro Anáhuac 2015. A continuación, tendremos la presentación del libro Empresa, Sociedad y Derecho, escrito por el doctor Santiago Botero Gómez, a quien tengo el honor de presentarles. Santiago Botero es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Derecho Público y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales por la Universidad Externada de Colombia. Su interés se centra en la investigación relacionada con la epistemología jurídica, la filosofía moral, el derecho constitucional, el derecho social y las relaciones entre empresa y sociedad, sus antecedentes, características e implicaciones políticas, económicas y jurídicas. Es profesor universitario de tiempo completo, enfocado de la impartición de materias como la introducción al derecho, metodología de la investigación jurídica y la filosofía del derecho. Además, es abogado con 14 años de experiencia profesional. Un aplauso, por favor. También lo acompaña la doctora Angélica Laurent Pavón. Les voy a leer un poco de su semblanza. Es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho de la Empresa de la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, responsable de la Coordinación de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México Norte, desde 1992, conferencista nacional e internacional, autora de libros, capítulos de libros y artículos para revistas especializadas y de divulgación, miembro de un número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 CONACYT. Un aplauso, por favor. Asimismo, tenemos con nosotros al doctor Juan Pablo Pampillo. Es abogado egresado con honores de la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho, cum laude y premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, reconocido por el CONACYT como investigador nacional nivel 3, máxima distinción. Abogado con 15 años de experiencia, tanto en despachos jurídicos como en empresas transnacionales, así como en instituciones de enseñanza superior y entidades del sector público. Autor en los temas de su especialidad de más de 45 libros, incluyendo la publicación como único autor de 8 libros, la edición de un libro de fuentes y la coautoría de 38 libros colectivos. Además, es director fundador del programa de doctorado en Derecho Constitucional y Globalización de la Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo, presidente fundador de la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana, profesor, investigador y coordinador de diversos proyectos estratégicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México Norte, de 2006 a 2007 y de 2013 a 2015. Y actualmente es titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Un aplauso, por favor. Sin más preámbulos, les voy a ceder la palabra. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que aquí uno se siente en casa y le agradezco muchísimo primero al doctor Botero que haya tenido la deferencia para conmigo de permitirme compartir con él un momento tan importante como es la presentación de un libro. Al final el libro pues es un hijo más que uno tiene y que la verdad se siente uno francamente complacido cuando llega a término después del gran esfuerzo con el que se lleva a cabo la elaboración del mismo. Hoy nos encontramos reunidos para presentar el libro Empresa, Sociedad y Derecho, Teoría General sobre la Función Social de la Empresa, escrito por el doctor don Santiago Botero Gómez y prologado por el doctor don Juan Antonio Martínez Muñoz. Esto es lo que nos ocupa el día de hoy. Este bien logrado documento se divide en 4 capítulos, en donde se busca resaltar los principios que deben regir en una empresa socialmente responsable, como son el principio de solidaridad y de subsidiariedad. Magistralmente el autor realiza un estudio sobre la función social de la empresa, que en este mundo globalizado no debe de ceñirse a aspectos netamente económicos y comerciales, basados solamente en un utilitarismo y mercantilismo, sino que debe de ir más allá en la búsqueda de este bien colectivo.
El capítulo primero versa sobre el marco histórico, en donde aborda desde la Revolución Industrial, los orígenes de la empresa moderna, así como la época de la globalización y reconfiguración de la naturaleza de la empresa. Continúa con el debate sobre la voluntariedad y la obligatoriedad. De este se desprenden tanto el estudio de la teoría clásica como la contemporánea, así como el surgimiento de una tercera vía, que para efectos de México siempre se habla del tercer sector o sector social. Desde tiempos remotos, la naturaleza mercantil ha tenido como esencia el buscar el lucro en todo acto de comercio. Pero en este libro se busca un enfoque diferente, el de la función social de la empresa, dando una aproximación a los conceptos y contenidos que por tal se deben de entender. Debe relatarse la responsabilidad social, la satisfacción de las necesidades sociales, los destinatarios de la función social y la teoría del stakeholder. Todo ello debe de partir indiscutiblemente de los principios rectores mismos que son analizados y propuestos por el doctor. En lo que respecta al capítulo segundo, aborda el ámbito de regulación. Es de resaltar que este libro es innovador. La doctrina mexicana no cuenta hasta el día de hoy con estudios jurídicos de la materia. Si bien es cierto que hay países, especialmente en el caso de Colombia, en donde hay un amplio estudio del tema, tiene este libro el mérito de ofrecernos de manera clara y legible un texto en donde explica su regulación. En él se habla de la configuración política y jurídica de la función social, ya que, como se sabe, es el Estado el encargado de proveer al bien común, y cuando éste se ve incapacitado para proporcionarlo, debe de intervenir el particular, pero no cualquier particular, sino aquel que se encuentra organizado en una empresa, es decir, a través de la empresa lograr satisfacer necesidades colectivas. La propiedad, otro tema de estudio, se refiere a ella en el ámbito propio de la mercantilidad, para llegar a una propuesta de la función social. Se reconoce que la propiedad tiene límites indiscutiblemente, y de ahí es de donde se desprenden los apuntes filosóficos e históricos que en tal materia corresponden. De importancia es el hablar del marco constitucional. Ningún trabajo jurídico podría estar disperso si no partimos de la base constitucional como marco general, visto no solo desde las aportaciones de los elementos normativos, sino como un estudio de los efectos políticos y desde luego de carácter axiológico. La empresa, qué duda cabe que actúa, basada en la libertad de acción, en donde se analiza en este caso el aspecto económico, la moderación de su ejercicio, la materialización normativa, siendo estos los ejes rectores que, como toda responsabilidad colectiva, deben de girar en torno a los derechos humanos, los derechos laborales y la protección del medio ambiente, siendo estos tres los tres factores determinantes sobre los cuales redunda la responsabilidad social. En el tercero y cuarto capítulo se habla de distintos ámbitos, el primero en el ámbito de cooperación y el segundo en el ámbito de fomento. Por lo que respecta al primero, se distinguen las actividades empresariales, el impacto social, desarrollado en forma voluntaria, la ética y la empresa, incluyendo los estudios de diversos modelos, tanto el tradicional como el reconfigurado, y desde luego el de Lawrence Kohlberg, basado en los principios de la responsabilidad. Se debe distinguir la responsabilidad social corporativa, si es que ocupamos la terminología europea, o la responsabilidad empresarial, para el caso de la denominación americana, como lo socialmente, de aquella que es solamente social, vinculado con el tema de la filantropía, propiamente asistencial. Existe una gran confusión cuando se habla de la responsabilidad social y de la responsabilidad social empresarial. En este tema se aborda todo el tema de filantropía de manera maravillosa por el doctor Botero, distinguiéndola, el origen, la fundamentación y del filantrocapitalismo. Se recalcan como espacios de cooperación el desarrollo sostenible y pensar en la autorregulación que implica el gobierno corporativo, las normas de estandarización, así como los códigos de conducta. Al hablar del ámbito de fomento, se ven los parámetros para mover las operaciones empresariales del impacto social, global e internacional. Ya se trate de multinacionales o declaraciones tripartitas de los principios sobre las empresas multinacionales y la política social. Es indiscutible que debemos referenciarnos al ámbito regional y comunitario. En esta materia, la materia del medio ambiente
se basa en el estudio del Libro Verde. Libro Verde, que es documento expedido por la Comisión Europea. Y desde luego las comunicaciones relativas a la responsabilidad social de la empresa y la directiva sobre la presentación de informes no financieros. Cabe rescatar que estos documentos de carácter internacional son emitidos por autoridades europeas que rigen en todo el espacio europeo en materia de responsabilidad social. Esta investigación se cierra en el ámbito nacional, en el rol de los gobiernos frente a la función social de la empresa desde una perspectiva europea y de América Latina. La constancia, la dedicación, el profesionalismo y el expertise de nuestro autor han hecho que este libro se convierta en un libro de consulta obligatoria en el ámbito empresarial. Me parece de lo más valioso contar con esta aproximación al tema, ya que en México no hay marcos doctrinales de referencia. Es de resaltar que no solo cuenta con una importante investigación en materia de responsabilidad social, sino que dentro de un marco ético se resaltan los valores, acordes y principios de nuestra propia institución, de la Universidad de Anáhuac, en la cual se fundan los valores fundamentales del ser humano. No es necesario ser abogado, ser empresario o ser universitario, solo ser persona bien intencionada, de buena voluntad, que busque coadyuvar en tantas y tantas necesidades que hoy existen de grupos vulnerables para poder contribuir al bien común colectivo. Yo los invito no solo a comprarlo, sino a leerlo y a convertirse en verdaderos defensores de los conceptos vertidos en este documento de la función social de la empresa, que al final son producto de un conocimiento y convencimiento de la responsabilidad individual, de la cual el doctor Botero ha sido claro ejemplo a seguir, siendo el mayor testimonio el que nos presta con su propia persona. Enhorabuena, doctor Botero, por esta maravillosa obra, que sea el inicio de muchas más. Yo quiero felicitarlo por esta maravillosa obra. Muchas felicidades. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer, como es debido y además es un placer hacerlo, al doctor Botero por el favor de la invitación a presentar su libro, a la Universidad Anáhuac, alma mater que nos recibe en esta oportunidad con la hospitalidad de siempre, así como a todos los asistentes al presente evento. Me refiero de manera especial a las autoridades de la Facultad de Derecho, a los colegas profesores y alumnos, y desde luego a los invitados especiales del doctor Botero, amigos y familiares, particularmente Carolina. Muy buenas tardes. Es un privilegio realmente tener la oportunidad de participar en este evento de presentación de un libro que efectivamente, como observaba con toda atingencia la doctora Laurent, viene a convertirse en primero de su género. En primero de su género porque efectivamente, y a pesar de que pudiera resultar extraño, no son abundantes los textos que dentro del ámbito jurídico abordan los temas de responsabilidad social de la empresa, como lo hace en este caso el libro objeto de presentación. Quiero resaltar que este libro del doctor Santiago Botero es un libro que se inscribe dentro del marco de una colección jurídica de la Biblioteca Jurídica Americana, colección de reciente creación que actualmente suma ya alrededor de 10 títulos a su acervo y que pretende precisamente presentar una serie de reflexiones, de estudios, de monografías, de obras panorámicas y generales que puedan dar razón a los estudiosos del derecho de nuestra región de los distintos ordenamientos jurídicos latinoamericanos, sin demérito, por cierto, de hacer las conducentes referencias a los derechos pertenecientes a otras familias jurídicas, como pudieran ser aquellos pertenecientes a la del common law angloamericano y específicamente europeo. Y de todas estas bondades se beneficia la obra del doctor Santiago Botero, por cuanto que efectivamente, si bien es verdad que, como apuntaba la doctora Laurent, este libro ofrece una serie de reflexiones
que pueden ubicarse bien dentro del contexto de la ética y específicamente de la filosofía social, de la filosofía política, de la filosofía jurídica. Lo cierto es que también nos ofrece una serie de insinuaciones del mayor interés por lo que hace a la regulación de estas materias en el ámbito europeo, en el ámbito norteamericano y también desde luego en el ámbito nuestro americano. Debe reconocerse a sí mismo, por lo que respecta a la obra, que ella se encuentra indisolublemente vinculada a su autor y que en ese sentido, como bien observaba mi colega Angélica Laurent, responde a una serie de inquietudes, a una pasión, yo diría más bien, por la filosofía y por la ética, que deben entenderse también inscritas precisamente dentro del ideario, de la misión de nuestra alma mater, de la Universidad Anáhuac, que se ha caracterizado siempre por transmitir a sus educandos, a través de sus profesores, a través de sus directivos, los valores que la caracterizan y que se traducen en su lema, vince in bono malum, vencer al mal con el bien, al mal de la ignorancia con el bien de la instrucción y de la educación, al mal de la corrupción, al mal de la desigualdad, al mal de la injusta distribución de los ingresos, al mal de la explotación laboral, con la ética de la responsabilidad social. El libro, objeto de presentación, es un libro que nos presenta una serie de disquisiciones que efectivamente bucean en distintas corrientes de naturaleza filosófica, como pueden ser, por lo que hace a las aproximaciones que tuvieron lugar durante el siglo XIX, entre otras, el socialismo, el solidarismo y la doctrina social de la Iglesia. Y en este sentido me parece que vale mucho la pena aquilatar también la importancia específica que desde un punto de vista social, político, jurídico y específicamente doctrinal ha ofrecido este conjunto de reflexiones ofrecidos desde la perspectiva no solamente teológica, sino también dialéctica de la Iglesia Católica, que ha pretendido y ha logrado articular un discurso bien fundamentado, racional y convincente, que se ocupa de las res nova, de las rerum novarum, según la expresión difundida por una encíclica de León XIII del último tercio del siglo XIX, y donde encontramos principios que recorren de manera implícita y explícita el libro que nos convoca, los principios de dignidad humana, del cual se desprende la necesidad del respeto de los derechos humanos de todas y de todos, incluyendo desde luego los derechos laborales, el principio de participación, el principio de solidaridad, el principio de subsidiariedad, todos los cuales de alguna manera han permeado y orientado la actividad y específicamente la responsabilidad social de la empresa. Cabe destacar que en esta obra se emprende una reconceptualización de fondo del mismo concepto de la empresa, un concepto que ha venido a ser redimensionado a partir precisamente del compromiso que la misma debe asumir con las personas, con los valores, con el medio ambiente y con su entorno, conduciendo a una propuesta que me parece de neurálgica importancia dentro del libro del doctor Botero y que va en el sentido de evidenciar la manera en la que ha quedado superada la manera tradicional en la que todavía en nuestras escuelas de derecho, en México, pero también en el resto de América Latina, y lo mismo puede decirse en Europa, ha venido desfasándose la ciencia del derecho mercantil. Ciencia del derecho mercantil que muchas veces, por lo que respecta al derecho de las corporaciones, se limita a una exposición puramente estructural de su configuración y órganos de gobierno, dejando de lado y sesgando por lo mismo muchas veces la necesidad de un gobierno corporativo que articule a través de códigos de conducta, a través de distintas acciones de responsabilidad social, este cariz eminentemente solidario que el doctor Botero encuentra en uno de los conceptos más fértiles de la ciencia jurídica del siglo XIX, el concepto de la función social. A este respecto, cabe remitirnos desde luego a las exposiciones clásicas de León Digui respecto de la misma, específicamente referida al derecho de propiedad, pero que obviamente se proyecta también al ámbito de la empresa. Me parece un singular acierto la manera en la que se encuentra distribuida la obra en comento, por cuanto que parte, como exponía Angélica Laurent,
de una serie de reflexiones históricas, contextuales y filosóficas que tienden a ofrecernos conceptos claros de lo que es la empresa en el mundo contemporáneo, después de hacer un recorrido de su singladura histórica, por un lado, pero que también por el otro lado nos ofrecen una serie de categorías y de referentes filosóficos, jurídicos y éticos alrededor de la función social, donde se desarrollan pues todas estas teorías a las que hacíamos relación. Para después de que se hace esta reflexión, dijéramos un poco, en el mundo hiperuránico de las ideas, poderla traducir al ámbito de las realidades concretas, refiriendo los distintos tipos de regulación que desde el Estado, pero también desde la comunidad internacional en sus múltiples vertientes, la universal y la regional de los bloques económicos, ha venido desarrollándose, para posteriormente referir la manera en la que las propias empresas han asumido esta corresponsabilidad en el capítulo tercero, referido al ámbito de la cooperación, culminando con un último capítulo relativo al ámbito de fomento, donde se enuncian, se indican y se explicitan algunas de las políticas públicas que en la materia han venido siendo desarrolladas en el ámbito global, regional y estatal, como pueden ser documentos internacionales del soft law y como pueden ser diversos incentivos para promover, regular, facilitar y fomentar esta responsabilidad ética y social de la empresa. No quisiera aburrirlos demasiado con estas disquisiciones y quisiera más bien que esta presentación fuera como una especie de entremés ligero para que recibamos al plato fuerte, que serán precisamente las palabras del doctor Botero. Pero tampoco quisiera concluir esta breve semblanza de la obra sin hacer tres últimas consideraciones. La primera, una sincera felicitación al colega y amigo, porque me parece que ha escrito una obra importante que además es valiente, por cuanto que se convierte en primera de su género, por cuanto que se convierte en pionera, por lo menos, dentro de la literatura mexicana sobre la materia. En segundo lugar, también, convocar al doctor Botero para que termine de completar una investigación que me parece extraordinariamente sugerente, pero aún inacabada. El doctor Botero, me queda muy claro, es un hombre que se ha trazado una trayectoria científica y de investigación de largo aliento, y en ese sentido puede considerarse que esta obra constituye, por así decirlo, un primer alto en el camino. Pero este primer alto en el camino me parece que le convoca a ofrecernos un estudio en donde todavía más pueda descender a la reflexión y a la comparación de ordenamientos jurídicos específicos dentro del ámbito nuestroamericano, es decir, dentro del ámbito latinoamericano respecto del tema. Me parece que, siendo muy importante como lo es esta reflexión filosófica, siendo muy importante como lo es esta exposición general de los ámbitos de regulación, cooperación y fomento, sería deseable, y yo esperaría, como interesado y estudioso de estos temas también, el poder el día de mañana tener a disposición una obra que de manera más pormenorizada y con mayor lujo de detalles pudiera ofrecernos una comparación sobre lo que actualmente establecen los distintos ordenamientos jurídicos latinoamericanos por un lado, y que nos propusiera también de manera más específica acciones concretas, políticas públicas en particular y en definitiva normas jurídicas que nos pudieran ayudar precisamente a incentivar de manera todo lo respetuosa que se quiera, pero también todo lo coactiva que sea necesaria a las empresas para que asuman, ya sea de grado o de fuerza, esta responsabilidad social que tanto se echa de menos. Lo último que quiero decir, les recomiendo que aprovechen la oportunidad del 20% de descuento. No la tienen siempre, y esta obra vaya que vale la pena. No por el hecho de que el costo esté rebajado, significa que se rebaje su valor es extraordinario. Creo que es una obra de obligada consulta en la biblioteca de cualquier jurista, con independencia de que se dedique específicamente o no a estos temas, porque no cabe duda, en esta sociedad contemporánea que requiere cada vez más, específicamente en nuestro México, de una corresponsabilidad de todos sus actores, la empresa tiene un lugar particular que debe ser considerado. El derecho tiene una responsabilidad específica para referirse a ella y regularla. Y desde luego nosotros, profesores y alumnos de Derecho, público en general, no podemos abstraernos de la necesidad, de la conveniencia de estudiar estos fenómenos sociales. Muchas gracias por su tiempo y paciencia.
Bien, pues muy buenas tardes. Sea lo primero agradecer, por supuesto, agradecer a la Universidad Anáhuac por abrirme las puertas y permitirme desarrollar aquí una vocación docente muy marcada que me acompaña desde algún tiempo. Agradecer a los organizadores de la Feria del Libro. Esto es un montaje espectacular, es un montaje único además, y en esa medida, conocedor como soy de los esfuerzos que hay detrás de esto, quiero agradecerle a Araceli y a todas las demás personas del área de bibliotecas porque sé que aquí hay horas y días enteros de esfuerzo. Entonces, a ellos también mi agradecimiento, a todas las personas que nos acompañan, a las directivas de la facultad, a mis compañeros docentes de la Facultad de Derecho, muy especialmente un agradecimiento sincero y genuino a la doctora Angélica Laurén y al doctor Juan Pablo Pampillo. Este es un marco perfecto para mí, es un marco perfecto, no podría ser mejor. No podría ser mejor porque si esto existe, existe en gran medida por ellos. Y pues sobra decir que las palabras que han dicho el día de hoy me enorgullecen y me alegran. Entonces, mil y mil gracias, de verdad. Y pues gracias también, por supuesto, nada más y nada menos que a Carolina, mi esposa, y a mis amigos y demás asistentes, a los alumnos, hay por allí varios alumnos, entonces pues muchísimas gracias, además que vinieron voluntariamente, ¿cierto? Les dije el pasado, hoy es jueves, el martes les dije, el jueves es la presentación del libro, no le voy a poner una décima más al que vaya ni una décima menos al que no vaya. Entonces pues que estén aquí, de verdad es un gusto, muchas gracias. Bien. Del libro quizás ya se ha dicho lo más importante, gracias a el detallado análisis que hizo la doctora Laurén sobre la forma como está estructurado, la forma como está concebido, las principales conclusiones en cada uno de los capítulos, y pues el doctor Pampillo ahondó en ciertos conceptos que para mí son claves y que sí constituyen de alguna forma la columna vertebral de esta investigación. Para quienes no sepan, este libro es en esencia la tesis doctoral que yo presenté en la Universidad Complutense de Madrid dentro del convenio que existe con la Universidad Anáhuac el año pasado, en diciembre del año pasado. Entonces, lo que está allí contenido, como se dice desde la introducción, es el resultado de varios años de esfuerzo, de varios años de reflexiones que me llevaron inclusive a profundizar en temas más allá o que parecieran estar al lado o que son ajenos a lo estrictamente jurídico. Si se dan cuenta, gracias a la exposición de mis admirados colegas y amigos, aquí hay temas que están relacionados con la filosofía moral, hay temas de ética, hay temas que están relacionados con el derecho internacional, con el derecho supranacional, hay temas de derecho constitucional, hay algunas reflexiones de naturaleza filosófica, hay algunas alusiones, aunque menores, a temas de derecho mercantil. Eso no para decirles que el libro sea un texto donde se hable de todo y no se termine hablando de nada, por supuesto que no, sino para decirles que es el resultado de un esfuerzo de varios años que comenzó en una clase que recibí de un profesor colombiano que se llama Gonzalo Ramírez Cleves, de la Universidad Externado de Colombia. Ese señor en una clase de la maestría hizo alusión a una propuesta que se venía tramitando desde la Organización de Naciones Unidas por Kofi Annan. Todos han oído hablar de Kofi Annan. De hecho, estuvo aquí en la universidad el año pasado, Kofi Annan. Ese señor propuso que desde la ONU se realizara un pacto donde las empresas, especialmente las grandes transnacionales, se sumaran de forma voluntaria a una serie de principios, que en aquel entonces eran 9. Posteriormente se creó un nuevo principio, el 10º, que tiene que ver con la probidad, con la lucha contra la corrupción. Esa iniciativa, lanzada desde un organismo internacional como la ONU, fue rápidamente adoptada y acogida en muchos ámbitos empresariales, y a mí eso por supuesto me llamó muchísimo la atención.
Eso lo que evidencia es que estamos entrando en otra época y en otra era. Los paradigmas de hoy no son los paradigmas del siglo XIX, aunque muchas de nuestras instituciones se empeñen en seguir funcionando bajo los paradigmas del siglo XIX. Hoy, gracias a iniciativas como esas, se ha redimensionado o se ha querido dotar de un sentido diferente a la organización empresarial. La organización empresarial, que por naturaleza y por definición y por historia ha sido sobre todo un centro de transformación de productos y de generación de valor a través de servicios o de productos, se ve obligada, en un término amplio de la palabra, a asumir nuevas esferas de responsabilidad. Nuevas esferas de responsabilidad que le vienen dadas sobre todo por el rol protagónico que hoy en día cumple la empresa, que no cumplía anteriormente. La empresa privada ha venido a ocupar muchas esferas que hasta antes eran esferas privativas del Estado. La empresa privada se ha convertido en un ente o en un espacio donde se articulan múltiples intereses donde además se pueden ver facilitados y promovidos ciertas garantías y ciertos derechos, o de plano se pueden ver frustradas para siempre. En esa medida, no es extraño que hoy se hable de, por ejemplo, la eficacia horizontal de los derechos humanos. El único garante de la realización de los derechos humanos no se puede concebir, que es el Estado. En una sociedad como la nuestra, donde los actores privados han ido cobrando cada vez más relevancia y tienen más importancia, pues entonces habrá que vincular a esas organizaciones que tienen intereses particulares en la realización de ciertos fines que parecieran estar más allá de su objeto inicial. La empresa nace, y así ha de seguir siendo, en ninguna parte digo lo contrario, en ninguna parte del libro. La empresa tiene como origen y como razón de ser original la generación de riqueza. Eso no está en discusión. Que ese sea su origen y que esa sea su razón de ser, no significa que pueda proceder de cualquier forma, y no significa que con el solo cumplimiento de la ley, de la normatividad específica en un momento y un lugar determinado, esté cumpliendo a cabalidad con todo lo que está llamada a realizar y a hacer. Así entonces, ese pacto global que propuso Kofi Annan, al que las empresas se empezaron a alinear de manera voluntaria, contempla en esencia 4 ámbitos. Primero, la necesidad de promover y proteger los derechos humanos. Segundo, la necesidad de promover y proteger los derechos laborales. Tercero, la necesidad de promover y proteger ciertas condiciones ambientales. Y cuarto, y quizás la más importante en un mundo y en países como los nuestros, cuando digo países como los nuestros me refiero a México y a Colombia y a otros tantos países latinoamericanos, a la necesidad de promover desde los ámbitos empresariales, desde la iniciativa privada, la lucha contra la corrupción. Bien es sabido que la corrupción existe tanto en el ámbito de lo público como de lo privado, pero donde se disparan los indicadores de la corrupción en nuestras sociedades es en el punto donde lo público y lo privado se conectan. En esa medida no se puede exigir, o no se debe exigir, mejor, el establecimiento de herramientas de lucha contra la corrupción exclusivamente en lo público, sino también en lo privado. Entonces, el libro está construido sobre esa idea de Kofi Annan. Así fue como nació, por el interés que cobraba en aquel entonces la noción de responsabilidad social de la empresa. Pero yo quiero hacer un par de aclaraciones. Una, el libro no es un libro de responsabilidad social empresarial. El libro no es un manual de cómo aplicar estrategias de responsabilidad social empresarial en una empresa. No es eso. El libro es, porque en la medida en que se va avanzando en la investigación van surgiendo nuevas preguntas y nuevas aproximaciones. El libro es una mirada general
como bien lo anotaba el doctor Pampillo, general, desde diversos ángulos, sobre cuál es la función. Ojo, no se debe confundir en este punto función y responsabilidad. ¿Cuál es la función que está llamada a desempeñar, a cumplir la empresa privada? Y para esto es que se estableció una estructura, como ya ha sido expuesta, en 4 capítulos. Un primer capítulo donde se plantean consideraciones teóricas sobre qué es la empresa y cuáles son las diferentes posturas que se han generado en torno a su supuesta función social. Un segundo capítulo que es quizás el capítulo más cercano al ámbito jurídico, que es el ámbito de regulación. Un tercer capítulo que habla sobre el ámbito de cooperación, donde se hace un estudio, espero más o menos satisfactorio, sobre la ética y la ética empresarial. Y un último capítulo donde se habla, o donde abordé aspectos relacionados con el ámbito de fomento, es decir, sobre cómo se debe incentivar que las empresas superen las esferas tradicionales de responsabilidad y asuman compromisos con esos 4 ámbitos que ya les mencionaba: respeto por los derechos humanos, respeto por los derechos laborales, respeto por ciertas condiciones ambientales y, por último, lucha contra la corrupción. El libro claramente no es un punto final. Recuerdo que el doctor Pampillo, cuando hace exámenes de grado, exámenes de titulación a los alumnos, siempre les preguntaba: ¿esto es el punto de partida o el punto de llegada? Esa era la pregunta final de todas sus réplicas. Y en esa medida, y aceptando su amable invitación, doctor Pampillo, pues debo decir que, si bien es cierto, es un punto de llegada que me satisface y que me alegra, es también un punto de partida. En esa medida, yo siempre esperé que algún alumno le respondiera como le voy a responder: es un punto seguido, ¿vale? En esa medida, estoy llegando a un punto importante que me alegra no saben cuánto, que me alegra además por este marco maravilloso, pero un punto seguido porque de aquí en adelante está todo por decirse, sobre todo si lo quisiéramos ver de forma gráfica, bajando un escalón, porque el libro sí tiene un matiz eminentemente filosófico y teórico, aunque por supuesto se hace alusión a casos concretos. Allá hay alusión y explicación y una cierta toma de postura frente a casos como el tristemente célebre caso Enron, o el caso de la ExxonMobil, o el caso de Parmalat, entre otros muchos, y aunque allí también hay alusión a los ordenamientos jurídicos particulares de países como Colombia, aunque en el ámbito constitucional, España, también en el ámbito constitucional, y solo hasta el final, curiosamente, al momento de echar una ojeada sobre la forma como esos temas han sido abordados en otras latitudes, hay una alusión muy particular al caso de Argentina y concretamente a cierta regulación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el libro cumple una función importante, espero, en mi carrera como profesor y como investigador, que es el sueño de mi vida. Y sirve además como excusa para tener el gusto de estar aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo su presencia. Si hay alguna pregunta, pues con el mayor de los gustos. Si alguien quisiera preguntar algo, hacer alguna observación, algún comentario, pues bienvenido. Doctora, por favor. Por favor, doctora. Muchas gracias, doctor. Viene ahora la precisión y la pregunta que están ligadas con el filantropismo. Con independencia de que usted me obsequie el libro, Así va a ser, doctor. estoy pensando seriamente comprarlo. No, estoy pensando seriamente comprarlo para contribuir a garantizar los derechos de esos 2 gatos. Muchas gracias, doctor.
Y viene la pregunta. Por favor. Algo que yo siempre me he cuestionado en relación a al filantropismo y las empresas. Y es pregunta o es cuestionamiento, y sí me gustaría su opinión. ¿Hasta dónde es válido el filantropismo de las empresas en cuanto está respaldado por un recibo deducible de impuestos? Porque es muy fácil ser filántropo con lo que yo le tengo que dar a Hacienda, y en lugar de dárselo a Hacienda me cuelgo una medallita públicamente con los impuestos que dejé de pagar. Digo, ¿hasta dónde? Porque yo entendería que el filantropismo es una responsabilidad de todos, con independencia que nos den un recibo o no nos den un recibo, porque somos parte de esta sociedad. ¿Es válido que siga habiendo estos recibos deducibles de impuestos para que las empresas se cuelguen esta medallita? Y digo, por ejemplo, el Teletón en México, que desarrolla al final una tarea buena, favorable e importante, pero que está atrás respaldada por un impuesto que no se está pagando al Estado. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias primero por sus palabras. Yo le voy a regalar el libro, doctora. Se lo prometí y voy a cumplir. Muchas gracias. La alimentación de los gatos la cubre Carolina, entonces... Muchas gracias. Y su pregunta es una pregunta de la mayor importancia. En una parte del libro yo intento hacer una diferenciación conceptual. De hecho, si algo de valioso tiene el libro, es quizás una propuesta de concepto que yo doy terminando el primer capítulo. Yo elaboro alguna disertación sobre las múltiples posturas que ha habido sobre este tema para llegar a una propuesta que intento complementar con 5 principios que sirven para poder calificar un acto de la empresa como un acto socialmente responsable. Y eso lo hago además con el fin de diferenciar función social de la empresa, responsabilidad social de la empresa, filantropía, sostenibilidad, sustentabilidad y otros conceptos que podrían parecer afines. Yo considero que no existe fundamento jurídico para imponer vía legislación ciertos comportamientos empresariales que podamos denominar de alcance social. Es la primera aclaración. Creo que hacerlo vía legislación desvirtúa la figura de la responsabilidad social, uno, y creo que además eso atenta contra un principio fundamental y un derecho que ha sido resultado de una evolución histórica importante y que ha costado sangre, sudor y lágrimas, que es el de la libertad en términos generales y el de la libertad de empresa en particular. En esa medida, y así lo dejo sentado, yo me opongo a la idea de imponer a través de la legislación que las empresas actúen de forma responsable desde una perspectiva social. Además, porque hay un apartado en el libro que así lo explica, creo que los componentes mínimos de la función social de la empresa ya están regulados. Y creo que lo que menos necesitan nuestros países son más leyes, primero. Y segundo, yo considero que en virtud de esa libertad empresarial se debe permitir la filantropía corporativa, mas no premiarla. Es decir, que las empresas decidan voluntariamente, o por decisión de sus accionistas, o por decisión de sus cuerpos directivos, o de sus cuerpos gerenciales, realizar acciones filantrópicas que consisten simplemente en dar, que no resuelve ningún problema, está claro, dar, y además por colgarse la medallita ante sus stakeholders y ante sus grupos de interés, es viable. Creo que tanto como pensar en que las empresas no puedan hacer actos de filantropía sería contrario a la libertad en general y a la libertad de empresa. Yo soy un convencido de la necesidad de fomentar la libertad en todos los ámbitos, uno. Pero, dos, considero que es inapropiado premiar esos actos filantrópicos. Premiarlo a través de deducciones o a través de compensaciones tributarias, porque
desvirtúa la naturaleza misma de la filantropía. Si se quiere ver desde una perspectiva religiosa, desvirtúa la caridad. Si cometo alguna imprecisión, dado que estoy en presencia de expertos en estos temas, por favor me lo comentan. Se desvirtúa la figura y la naturaleza misma de la caridad. La caridad es dar y no esperar nada a cambio. En esa medida, la filantropía es bienvenida, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a prohibir que las empresas simplemente den cuando quieran dar? Bienvenido. Pero de ahí a premiar, creo que hay un abismo, uno. Y dos, también creo que es inadecuado llamarle a eso función social. Esa no es ninguna función social, eso es caridad, eso es caridad. ¿Que está bien? Excelente. ¿Que hay empresas que quieran regalar computadoras? Pues bueno, pues excelente, ¿no? Es más, que quieran hacer campañas publicitarias a partir de ese hecho, pues que las hagan, ¿por qué no? Pero de ahí a que el Estado premie de forma monetaria ese acto, me parece inadecuado. Muchas gracias, doctora, primero por sus comentarios y además por su pregunta. Mil gracias. No sé si alguien más. Muchísimas gracias. Creo que estamos mal de tiempo, no sé, sí, creo que hay otra presentación del libro. Solo resta reiterarles mi agradecimiento por todo, por estar aquí y bueno, a comprar el libro. Mentira, yo se lo voy a regalar, doctora. Buenas tardes y muchas gracias. Sí. Agradecemos al doctor Santiago Botero por su aportación y para concluir, una autoridad de la biblioteca le entregará al doctor un reconocimiento por su participación en la Feria del Libro Anáhuac 2015.